Perdón, se fue la señal, ¿ya estamos de regreso? Sí, doctor. ¿Me escuchan? Bueno, Sí. son 40 participantes apenas, faltan 11 de ustedes, y ya son las 8:10. Entonces les decía, vamos a ver, creo que se perdió al final de lo que estaba comentando, las capas del corazón desde el punto de vista fisiológico. Alguna descripción importante de los miocitos contráctiles y el sistema de conducción. Obviamente ustedes ya al mediodía y la próxima semana, esas 2 semanas, 1 y 2, van a revisar la anatomía del corazón. Aquí nada más vamos a mencionar aspectos, digamos, de anatomía funcional o de histología que son relevantes para entender todo lo que vamos a ir revisando. Entonces vamos a comenzar. Entonces el corazón como tal, como órgano, está envuelto, está rodeado por una estructura especializada, que es el pericardio, ¿verdad? Como vemos aquí. Es un saco que no se extiende mucho, que no se estira mucho, pues, pero está más o menos holgado alrededor de a todo el corazón pericárdico. Se queda en los grandes vasos de un corazón, como se fija en lo rodea. A su vez, este pericardio... Lo escuchamos muy cortado. Sí, es que ahorita marcaba que la señal era débil, a ver si ahorita ya se escucha mejor. ¿Cómo me escuchan ahora? Ya un poco mejor. Bueno, si puedo dar Se está perdiendo la señal. ¿Ya me escuchan otra vez? Ya.
Ok, entonces les decía, ¿verdad? La parte externa es el pericardio fibroso, es la membrana externa, pericardio fibroso. O sea, ¿qué es esto? Es el propio saco pericárdico externo, como les decía. Y pues se llama fibroso porque es un tejido fibroso, de color más o menos blanco, y es un poco duro, ¿verdad? Es poco laxo, pero no es muy elástico. Entonces rodea el corazón por fuera. Ese es el pericardio fibroso propiamente. Y además tiene otro componente que es el pericardio seroso, como vemos aquí, pericardio seroso. Y ese a su vez consta de dos hojas, de dos capas, plano internas al pericardio fibroso. Y las dos capas son la hoja parietal, como vemos aquí, más externa, y la hoja visceral, más interna. ¿Vale? Entonces el pericardio seroso tiene esas dos capas. La hoja parietal, como vemos, está unida ¿con quién? Pues con el pericardio fibroso, ¿verdad? La hoja parietal está unida con el pericardio fibroso. O sea, está unida al saco pericárdico, pues. Por eso se llama parietal, como la pleura, ¿verdad? Que hay una pleura parietal y una pleura visceral, aquí también. Este sería el equivalente a la pleura parietal, la hoja parietal. Entonces, una membrana serosa es lisa, siempre está húmeda y recubre todo el interior ¿de quién? Del pericardio fibroso, ¿verdad? Por eso está aquí enseguidita del pericardio fibroso. ¿Sí queda claro? Por eso es parietal. Y la capa o la hoja visceral también se llama epicardio, o sea, es el propio epicardio, que ahorita vamos a volver a mencionar. Entonces, esta hoja visceral del pericardio seroso es la que está adherida ¿con quién? Pues con el corazón, ¿verdad? Como vemos aquí. Está adherida con el corazón, forma la capa superficial del corazón, cubre toda la superficie externa del corazón, ¿sale? Y esa es la hoja visceral del pericardio seroso, que aquí las vemos, ¿verdad? Ahora vean, aquí se ven estas dos franjas azules, ¿verdad? Es la hoja parietal y la hoja visceral. Entre ambas hay un espacio, si lo notan aquí, hay un espacio. Es el espacio pericárdico, ¿verdad? El espacio pericárdico o ¿cómo se llama? La cavidad pericárdica, ¿vale? Entre estas dos hojas del pericardio seroso. Y se llama así, pues es igual como la cavidad pleural. Entonces también contiene líquido. ¿Cuánto líquido contiene ahí? ¿Alguien sabe? Bueno, contiene unos 10, 15, 20 mililitros de líquido pericárdico, igual como la pleura contiene su líquido pleural, aunque al día se pueden producir hasta 50 mililitros, más o menos, y lo produce, pues, el pericardio seroso, las capas, ¿verdad?, del pericardio seroso que acabamos de ver. ¿Para qué hay líquido aquí? ¿Cuál es la importancia? Pues sirve para lubricar este espacio entre el epicardio y la hoja parietal del pericardio, ¿verdad?, seroso que acabamos de mencionar. Entonces lubrica, entonces evita o permite más bien que el corazón se pueda mover cada que está latiendo, pues se mueve, ¿verdad? Entonces permite que los movimientos con cada latido del corazón sean normales durante el ciclo cardíaco, ¿sí? Entonces, como están, estas membranas son lisas y son húmedas, lubrican esa parte y evitan la fricción, ¿verdad? Evitan que el corazón friccione contra el propio pericardio, ¿verdad? Fibroso. Entonces, evitan pues que haya lesiones o que haya irritación de la superficie, o sea, del epicardio del corazón. Para eso está lubricado. ¿Qué sucede cuando hay pericarditis? ¿Qué es la pericarditis? Inflamación del corazón. Inflamación del pericardio. Inflamación del pericardio, ¿verdad? Entonces, cuando hay inflamación del pericardio, puede ser casi siempre por causas virales, alguna infección viral puede causar pericarditis, aunque a veces no se sabe la causa. También cuando hay problemas neoplásicos, etcétera, en fin, problemas autoinmunes, puede haber pericarditis, es decir, inflamación del pericardio. Entonces ahí se reseca, no se produce bien el líquido pericárdico y se secan, ¿verdad? Están secas este espacio, estas membranas se secan y entonces cada que late el corazón choca, ¿verdad? Rosa. Y si lo auscultamos, a eso se le llama frote pericárdico. Se oye como si rasparan dos cueritos, ¿verdad? Así. Entonces se le llama frote o roce o frote pericárdico.
y puede ser indicativo de pericarditis, para que lean un poco de eso y ya no se les olvide, ¿vale? Entonces, esa es la capa que envuelve pues al corazón, apenas estamos viendo eso. Ahora bien, ya el corazón, como tal, la estructura del corazón, como vemos aquí, pues ya incluye el grosor de toda su pared, ¿verdad? A partir de aquí, a partir del epicardio, que será la hoja visceral del pericardio seroso. De aquí hacia acá, esta es la pared del corazón, ¿vale? ¿Por qué? Porque si nos imagináramos cuando se va desarrollando todo el sistema cardiovascular, podríamos decir que entonces el corazón también es como un conducto endotelial que se plegó, ¿verdad? Y adquirió esta forma redondeada y la pared pues está engrosada porque es el órgano que funciona como una bomba, ¿sale? Entonces es como si fuera la continuación de todos los vasos sanguíneos, pero que se engrosó, ¿verdad? Aquí en el corazón. Y tiene 3 capas. Son distintas cada capa, y estas capas están tanto en las aurículas como en los ventrículos, obviamente. Estas 3 capas son el epicardio, que vemos aquí, sería la capa más externa, el miocardio, que es la capa más gruesa y pues la más importante, digamos, y el endocardio, que es la parte más interna. El endocardio es el que está pues aquí, ¿verdad? En contacto con las cavidades, ¿verdad? Ya con la cavidad de tanto del ventrículo derecho, izquierdo o de las aurículas. Aquí está, ¿qué hay en contacto aquí? Con estas trabéculas carnosas, ¿quién está en contacto aquí? La sangre. La sangre, ¿verdad? Obviamente, porque esta forma parte pues de las cavidades. Aquí vemos, ¿verdad? De estas cavidades. Aquí está la sangre. Entonces está en contacto directamente con la capa más interna. Entonces vamos a comenzar de afuera hacia adentro con el epicardio. Entonces el epicardio es la capa externa, pues ya dijimos, del corazón. Epi significa sobre, ¿verdad? Entonces pues se llama epicardio porque está sobre el corazón, ¿sí? Está aquí sobre el corazón, es el epicardio. Entonces dijimos que el epicardio como tal era la hoja, ¿qué? Era la hoja o la capa visceral del pericardio seroso, ¿verdad? Que acabamos de mencionar. Entonces la parte más externa. Es parecido, es similar a la túnica adventicia de los propios, ¿qué? De los propios vasos sanguíneos, ¿verdad? Este epicardio. Y a su vez está compuesto de 2 capas. Una capa de epitelio plano simple, o sea, su propio mesotelio, y una capa subepicárdica, muy delgadita, debajo del epitelio. Entonces también hay un subepicardio, digamos. En este subepicardio, a su vez, contiene estas estructuras, ¿verdad? Es por donde pasa, o sea, está lleno de tejido conjuntivo laxo, ahí hay tejido adiposo, por ahí pasan los nervios, y también por ahí están distribuidas las arterias y las venas coronarias. Entonces aquí, en el subepicardio, es donde se puede acumular, ¿qué? Se puede acumular la grasa, ¿verdad? Del corazón, ahí se acumula, a nivel del subepicardio, ¿sale? Entonces, envuelve este epicardio, todo el epicardio, vean, como está por encima, pues, está cubriendo al corazón, también se extiende y envuelve el nacimiento de los grandes troncos venosos, lo que se conoce como pedículo arterial, que sería la aorta y el tronco pulmonar, y también al pedículo venoso, es decir, las venas cavas y las venas pulmonares que se ven por acá atrás. Entonces, el epicardio también forma parte de la envoltura de esas vainas vasculares, ¿verdad? Aquí se prolonga hacia los grandes vasos que entran o que salen del corazón. Y ese sería, pues, propiamente el epicardio, que es delgadito y es la parte más externa, ¿sí? Del corazón. Después, la siguiente capa, ya habíamos visto, pues, es el miocardio, ¿verdad? Como tal, el miocardio, que son las células cardíacas, ¿verdad? Es el músculo cardíaco. Recuerden que el músculo cardíaco también se le conoce como músculo estriado, ¿pero qué? ¿Músculo estriado qué? Ya revisamos un tipo de músculo estriado, ¿verdad? En el primer módulo. Involuntario. Voluntario. Este es músculo estriado involuntario, ¿verdad? Y solamente existe en el órgano, o sea, en el corazón, nada más. El otro tipo de músculo estriado es el voluntario, que es el músculo esquelético, como ya estuvimos viendo. Entonces solo se encuentra el músculo estriado involuntario aquí en el corazón. Es la capa intermedia, la capa media del corazón, ¿sí? De la pared. Y como tal, pues es la capa principal. Y por lo mismo la capa más gruesa, ¿verdad? Como vimos en el esquema anterior, como lo podemos ver aquí, es la capa más gruesa. Su espesor máximo está ¿en dónde? En el ventrículo izquierdo, ¿verdad? Su espesor máximo de esta capa
miocárdica y es un poco menos gruesa en el ventrículo derecho y es mucho menos, ¿verdad?, en las aurículas, que aquí no se ven bien, es más delgadito. Entonces está formado por células musculares cardíacas, ¿verdad?, por miocitos, y a su vez, pues están ahí, entre ellas, pues fibras de tejido conjuntivo, ¿verdad? Entonces, pues también podemos decir que es como si se continuara la capa media, ¿verdad?, de los vasos sanguíneos, esta misma capa. Esta capa es contráctil, ¿verdad? Es contráctil y es la que sirve para darle la función de bomba al corazón. Además, todo este miocardio, vean, está adherido a esto blanquito que se ve aquí, ¿verdad? Está adherido, ahí es donde es su punto de apoyo, digamos. Entonces, todo el miocardio, la base del corazón, están unidas estas fibras a lo que se conoce como esqueleto fibroso del corazón o armazón fibrocartilaginosa del corazón. Ahí se apoyan, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se puedan contraer. Ahorita vamos a explicar lo que es este esqueleto, pero aquí lo vemos, ¿verdad? Están apoyados. Entonces, es lo que les sirve como base, pues, como apoyo para la contracción. Si este miocardio sufre alguna lesión isquémica, ¿sí?, o que pueda tener ya necrosis por falta de riego sanguíneo, pues ya no se va a poder contraer bien el corazón, ¿verdad? Y a esto se le llama fallo de bomba, o sea, choque cardiogénico. Y, sobre todo, está asociado, pues, a la cardiopatía isquémica, al infarto agudo del miocardio. Entonces, cuando hay choque cardiogénico, pues ya no se contrae bien, empieza a haber disminución del gasto cardíaco, hipotensión arterial, es decir, un estado de choque, ¿verdad? Ya después lo vamos a ir mencionando. Algo así básico, recuerden, ¿verdad? Si nos imaginamos, el corazón tiene forma de ¿qué? Vean. ¿Cómo se llama esta parte del corazón? Apex. Esto es arriba y esto es abajo, ¿verdad? ¿Cómo se llama esto? Vértice. El vértice, ¿verdad? Y esta parte del corazón, ¿cómo se llama? Base. La base del corazón, ¿verdad? Entonces imagínense que es como un cono, ¿verdad? Como un conito invertido. Esta sería porque siempre cuando decimos base, ¿qué nos imaginamos? Que la base está en la parte que... De abajo. La parte de abajo, ¿verdad? De algo, por eso se llama base, pero aquí es al revés, es un cono, vean, es como un cono, imagínense, así, como un cono invertido. Entonces ya es básico eso, ¿verdad? Saber eso. Este cono invertido tiene su vértice aquí y tiene su base acá arriba. Entonces por eso esto se le llama base del corazón, ¿verdad? Aunque esté arriba, o sea, pero para no confundirnos, ¿sale? Entonces esta es la base, y ahí en la base del corazón, el miocardio se adhiere al esqueleto fibroso. El miocardio tiene básicamente tres tipos de fibras. Esta capa media del corazón tiene tres tipos de fibras o de células. Las primeras son las células contráctiles, como dice aquí. O sea, células contráctiles, ¿a qué se refiere? Pues son las células normales, ¿verdad?, de trabajo. Las células convencionales, las que llevan a cabo la contracción cardíaca. Son células contráctiles, pues normales, ¿verdad?, comunes. Entonces hay células contráctiles en el músculo de las aurículas y células contráctiles en el músculo de los ventrículos, ¿vale? Entonces, como dice aquí, se van distribuyendo en espirales, más o menos, alrededor de estas cavidades cardíacas, y muchas de ellas se insertan en el esqueleto fibroso para tener un apoyo. Entonces se les conoce pues también como células cardíacas del músculo auricular y del músculo ventricular. Aquí voy a mencionar rápido un detalle, y seguramente esto lo van a ver en anatomías, nada más para recordar esto, que más o menos es importante. Estas células contráctiles, o sea, estas células del miocardio, normalmente, vean, estos son los ventrículos. Aquí estamos viendo los ventrículos, vean, el ventrículo derecho y el izquierdo. Estas fibras pueden ser estructuralmente, digamos, en la conformación del corazón, no histológicamente, sino estructuralmente, son de dos tipos. Es decir, los ventrículos contienen dos tipos de fibras. Unas que se llaman fibras propias, que vemos aquí. Entonces, el ventrículo derecho tiene sus fibras propias y el ventrículo izquierdo tiene sus fibras propias, ¿verdad? Y por eso forman una cavidad, cada ventrículo. Pero al mismo tiempo, también tienen fibras comunes, vean, fibras más externas que al mismo tiempo rodean a los dos ventrículos, o sea, a las dos cavidades. Por eso en los libros antiguos, ¿verdad?, algunos autores decían que el corazón ventricular, o sea, que los ventrículos del corazón están formados por dos sacos, vean, dos sacos ventriculares
contenidos en un tercer saco muscular, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene fibras propias y comunes. Aquí nos damos esa idea, vean, tiene fibras propias cada ventrículo por dentro y a su vez fibras comunes que rodean propiamente a todo el corazón. Aquí lo vemos, ¿verdad? Fibras propias del ventrículo derecho, fibras propias del ventrículo izquierdo que forman las cavidades y al final unas fibras comunes que envuelven o que rodean a los dos ventrículos, ¿sí? Entonces, para que tengamos esa idea de cómo están formadas las cavidades del corazón, digamos estructuralmente. Las fibras externas son las que los fijan, ¿verdad? Porque se unen en el esqueleto fibroso en la base del corazón, las rodean, se fijan ahí y también llegan hasta el vértice y tapan, pues, cierran el orificio. Aquí habría un orificio, ¿verdad? Un orificio del ventrículo derecho, uno del ventrículo izquierdo abajo y otro arriba, donde están las válvulas auriculoventriculares. Y las fibras comunes tapan esos, ¿verdad? Envuelven ese orificio interno de ambos ventrículos y se unen arriba con el esqueleto fibroso. Y de esta forma ya tiene un apoyo para la contracción. ¿Sí quedó clara esa idea entonces de las fibras comunes y de las fibras propias? Sí. Que se forman individualmente y luego ya envuelven o cierran el corazón, ¿verdad? Y pues ya aquí lo vemos, un corte transversal, visto desde arriba, y aquí vemos, ¿verdad?, cómo el músculo, el miocardio, es mucho más grueso ¿en dónde? En el ventrículo izquierdo que en el ventrículo derecho. Y aquí a la mitad, dividiéndolos, pues está el tabique interventricular, ¿verdad?, que divide a una cavidad de otra. También la cavidad del ventrículo izquierdo, pues es más amplia que la del ventrículo derecho. Y aquí pues ya lo vemos, ¿verdad? Ustedes van a revisar todo esto en anatomía, que es nada más para darnos la idea. Vean el grosor del músculo, el ventrículo izquierdo comparado con el ventrículo derecho y la cavidad, ¿verdad?, que es más pequeñita en el lado derecho que en el lado izquierdo. De aquí, de las paredes ventriculares, surgen los músculos papilares. Ahorita los vamos a mencionar. Y de ellos se prolongan las cuerdas, ¿qué? Cuerdas tendinosas, vean, cuerdas tendinosas que se unen a las válvulas, ¿verdad?, auriculoventriculares. Eso ya para que lo vayan teniendo en su mente y ahorita lo vamos a volver a mencionar. ¿Sí? Y hay carnosidades, ¿verdad?, en las paredes, ¿verdad?, tanto de las aurículas, pero más en los ventrículos, hay carnosidades, clavéculas carnosas, ¿verdad? Ahorita lo volvemos a mencionar. Entonces, esas son las fibras del miocardio, ¿qué? Miocardio contráctil, ¿verdad? El miocardio normal, que sirve para la función de bomba. El segundo tipo de fibras que hay en el miocardio son unas células mioendocrinas. ¿Por qué se llaman mioendocrinas? Porque pueden producir hormonas o sustancias, ¿verdad? Sustancias peptídicas. Entonces, se encuentran en la pared, bueno, aquí no se ve, en la pared de las aurículas, en el tabique interventricular que acabamos de mencionar, y también en la pared de los ventrículos, en el miocardio de los ventrículos. Responden a la distensión, como dice aquí. Ahorita explicamos eso. Entonces, las que se encuentran en la pared de las aurículas, o sea, en el miocardio de las aurículas, y las que se encuentran también a nivel del tabique interventricular, en medio, ¿verdad?, entre ambas cavidades más o menos, producen una sustancia que se llama péptido natriurético atrial o péptido natriurético auricular. ¿Sí? Primero, estas células especializadas mioendocrinas tienen múltiples gránulos, tienen más de 500, 600 gránulos cada célula. Y esos gránulos contienen un péptido precursor de ¿verdad? Un péptido precursor. Entonces lo sintetizan, lo secretan a ese péptido precursor. Y ya cuando sale de la célula, ese péptido precursor se degrada y se origina ya el péptido natriurético atrial circulante, ¿verdad? Que puede estar ya circulando en la sangre. ¿Sí? Entonces, cuando se distienden estas aurículas, cuando se estiran de más, o sea, cuando se llenan con mucha sangre por un problema de insuficiencia cardíaca, por ejemplo, se produce más péptido natriurético atrial, ¿sí?, cuando se distienden. Y en el miocardio, en el músculo de los ventrículos, las células producen un péptido, pero aquí se llama péptido natriurético cerebral, porque es semejante a uno que se produce en el cerebro. Ambos se producen, pues, se estimulan estas células cuando hay distensión ¿de quién? Pues distensión de las cavidades, tanto de las aurículas como de los ventrículos.
¿Y eso cuándo sucede? Pues cuando hay insuficiencia cardíaca, cuando se distienden excesivamente esas cavidades, ¿sale? Entonces tienen una aplicación clínica, ¿verdad? De estas sustancias, una utilidad clínica para monitorizar la disfunción cuando hay una alteración del ventrículo izquierdo, ¿verdad? Sobre todo, nos quedan 10 minutos de esta clase, sobre todo del ventrículo izquierdo en los casos de insuficiencia cardíaca y sobre todo cuando hay falla cardíaca aguda. Entonces son también marcadores clínicos de falla cardíaca, ¿verdad? ¿Y cuál es el efecto de estos péptidos, del péptido natriurético atrial y del cerebral? Pues, ¿qué significa natriurético? ¿Ya han escuchado ese término, natriurético? ¿Qué es la natriuresis? ¿Qué es la uresis y la natriuresis? La natriuresis es la expulsión del sodio por la orina, ¿no? ¿La qué? Sí, y la uresis. La expulsión de orina, ¿verdad? De agua, de orina. Entonces estas sustancias lo que favorecen es precisamente la natriuresis, por eso se llama natriurético, es decir, la excreción de sodio y también de agua por parte de los riñones, ¿sí? Entonces, cuando actúan, elimina el riñón más sodio y más agua. Entonces, se disminuye el volumen, ¿qué? Si eliminamos sodio y agua, ¿qué volumen se disminuye de nuestro cuerpo? Sanguíneo. El volumen sanguíneo, ¿verdad? Disminuye el volumen circulante, el volumen de sangre, es decir, evita la hipervolemia y por lo tanto evitan el aumento de la presión arterial. ¿Por qué? Porque se oponen, tienen efectos opuestos y de hecho inhiben la secreción de la renina, de la angiotensina 2 y de la hormona antidiurética. Entonces todo ello y con sus propios efectos, pues favorece que haya disminución de la resorción de agua, disminuye la volemia, disminuye la presión arterial y también hay efectos vasodilatadores. Todo eso sirve para evitar la hipertensión, disminuye la presión arterial. Por eso se producen cuando hay datos de ¿qué? De falla cardíaca. Normalmente los pacientes con falla cardíaca tienen aumento del volumen circulante y pueden tener alteraciones de la presión arterial. ¿Vale? Entonces, para que lean un poquito de eso, ya no se les olvide. Son las células mioendocrinas que se encargan de esa función. Y finalmente, el tercer tipo de células son las células especializadas. ¿Especializadas en qué? En la excitación y en la conducción, o sea, en la generación de impulsos eléctricos y en la conducción de esos impulsos eléctricos. Es todo esto amarillito que se ve, ¿verdad? Entonces, pues, podemos decir que hay dos tipos de estas células especializadas, o dos grupos. Las células nodales, ¿verdad? Se llaman nodales, pues, porque están en los nodos, o sea, en el nodo sinusal y en el nodo auriculoventricular, que ahorita vamos a explicar. Entonces producen impulsos, ¿verdad? Eléctricos, como dice aquí. Generan impulsos eléctricos rítmicos y automáticos. Entonces controlan la contracción rítmica y automática del propio corazón. Generan esas descargas, ¿verdad? Eléctricas, ¿en forma de qué? Pues en forma de potenciales de acción, como vamos a ver ahorita. Por eso son los marcapasos, ¿verdad? Ahorita lo volvemos a mencionar. Y también serían las células o las fibras de Purkinje. Estas básicamente lo que hacen es conducir, ¿verdad? Conducir desde aquí y hasta acá abajo, hasta todos los ventrículos, conducir esos impulsos que se generan aquí en el nodo sinusal sobre todo. Entonces, transmiten los impulsos generados en las aurículas hacia los ventrículos, ¿verdad? Para que se pueda bombear la sangre. Normalmente estas fibras de Purkinje son un poco más grandes que los miocitos contráctiles normales, tienen menos, estas células especializadas, como se especializan en la generación y en la conducción de los impulsos eléctricos, pues casi no tienen miofilamentos, ¿verdad? No tienen fibrillas contráctiles, porque su función no es contraerse, su función es generar y transmitir impulsos eléctricos. Entonces tienen poquitos miofilamentos, poquitos sarcómeros, pues, pero siguen siendo fibras que, siguen siendo células que. Musculares. Siguen siendo células musculares, ¿verdad? Células del miocardio, nada más que están especializadas. A ellas no les interesa contraerse,
A ellas lo que les interesa es generar los impulsos eléctricos y transmitirlos, pero siguen siendo células miocárdicas cardíacas, ¿verdad? O sea, células cardíacas de músculo cardíaco. Tienen mucho glucógeno estas células y se tiñen más rápidamente que las células normales, ¿vale? Ambas. Representan más o menos estas células especializadas, si hiciéramos un cálculo de todo el volumen, de todo el peso del corazón, representan más o menos el 1% apenas de todo el corazón, ¿vale? Estas células, como ya sabemos, le dan esa capacidad al corazón de contraerse sin necesidad de un estímulo, ¿verdad?, externo, es decir, sin necesidad de un estímulo del sistema nervioso central, porque la contracción del corazón es de tipo miogénica, o sea que se origina en el propio músculo y no proviene este estímulo del sistema nervioso, sino de estas células especializadas, ¿verdad? Por eso también se les llama, en muchos libros vienen como células autorrítmicas o automáticas, o también se les conoce como células marcapasos, ¿verdad?, a estas células nodales. ¿Por qué? Pues porque van a determinar la velocidad, básicamente, del latido cardíaco, ¿sale? Son especializadas. Y ya la tercera capa que habíamos visto del corazón, pues es la capa más interna, ¿verdad?, que es el endocardio. Es la parte más interna y digamos que sería homóloga a la capa íntima, ¿verdad?, o al endotelio de los vasos sanguíneos, ¿verdad? Si nos imaginamos que el corazón es una prolongación de todo el sistema vascular, ¿verdad? Entonces se continúa pues con la capa íntima o con el endotelio de los vasos sanguíneos que salen o que nacen de él. Entonces endo significa dentro, ¿verdad? O sí, por dentro, profundo. Entonces endo se llama así porque recubre toda la superficie interna de las aurículas y de los ventrículos, ¿sale? Entonces está en contacto con la sangre, pero al mismo tiempo este endocardio también envuelve o está en contacto con las valvas de las válvulas aurículo-ventriculares y de las válvulas semilunares. Es decir, desde el corazón, en la base del corazón también se prolonga con estas valvas o velos, ¿verdad?, de las válvulas aurículo-ventriculares y semilunares y las envuelve también. Entonces, estas valvas, como van a ver ustedes en la anatomía, están también formadas por el propio endocardio que se prolonga, ¿verdad?, y que las envuelve. Entonces, forma parte de esos velos de las válvulas cardíacas, ¿vale? El endocardio, a su vez, contiene 3 capas. El endocardio tiene también 3 capas, que son estas: el subendocardio, la capa media y el endotelio. Aquí lo vemos, ¿verdad? El endotelio es un epitelio un epitelio plano simple, como su nombre lo indica. Son células planas, endoteliales, ¿verdad?, como de los vasos sanguíneos. La capa media, pues básicamente es un tejido conectivo, tejido conjuntivo. Hay fibras de colágeno, un poco de fibras elásticas, hay fibroblastos, ¿sí? Se le llama también capa subendotelial, es la capa media. Y ya el subendocardio, o la capa subendocárdica, pues es la que contiene también tejido conectivo laxo, pero sobre todo ahí es donde se ubican, como decíamos, los nervios, ¿verdad? Nervios, las fibras de Purkinje, como vamos a ver, o sea, casi todo el sistema de conducción se ubica ahí en el subendocardio, y pues también contiene venas, que le dan pues como parte de la irrigación del corazón, pues, ¿vale? Pero sobre todo ahí está los nervios y las fibras o las células de conducción. Estas son las 3 capas. Entonces ya a partir de ahora pues va a ser muy común escuchar tanto la palabra subepicardio, como hace rato lo mencionamos, o sea, epicardio y subepicardio, y también endocardio y subendocardio, ¿verdad? Eso lo vamos a seguir mencionando a partir de ahora. Aquí vemos otra imagen, ¿verdad?, donde aquí está la cavidad, ¿verdad? Aquí estaría la sangre. Este es el endocardio, con sus 3 capas, ¿verdad?, que acabamos de ver. Y aquí estaría el grosor, ¿verdad?, el músculo, el miocardio. Y aquí afuera, ¿qué estaría? Acá afuera, ¿qué estaría? Cubriendo al corazón. ¿Qué capa habría acá afuera? El epicardio. El epicardio, epicardio. ¿verdad? El epicardio. Bueno, ya queda un minuto, voy a terminar la sesión y nos conectamos a la segunda, por favor.
Bueno, ya estamos de eso. Y la otra parte importante que hay que revisar, ¿sí me escuchan, verdad? Sí. De la estructura del corazón, es lo que les decía, que se conoce como esqueleto fibroso. Eso también lo van a ver en anatomía. Aquí voy a mencionarles unos puntos claves, ¿verdad? Puntos muy importantes. ¿Qué es el esqueleto fibroso? Pues es un conjunto de anillos, como vemos aquí, son 4 anillos, ¿verdad? Y se llama fibroso porque están formados de fibrocolágeno, ¿sí? Tejido conjuntivo denso, como dice aquí. Por eso se llaman, incluso les llaman fibrotendinosos o fibrocartilaginosos. Están formados de fibras de colágeno, ¿verdad? Es un tejido fibroso más denso, ¿verdad? Que el tejido conectivo normal. Y este esqueleto, como dice aquí, está conformado o está unido, pues, por 4 anillos, que son estos que vemos aquí. Y rodean la base estamos viéndolo desde arriba, ¿verdad? Rodean la base o sea, están en la base del corazón y rodean ¿a quién? Rodean a la aorta, rodean a la arteria pulmonar y rodean las 2 aberturas ventriculares, del lado derecho y del lado izquierdo, ¿sí? Son 4 anillos, rodean esas estructuras. Entonces, pues podemos decir que hay 2 anillos, ¿qué? 2 anillos arteriales y 2 anillos aurículo-ventriculares. Sí queda claro, ¿verdad? Aquí encima, ¿qué estaría? Encima de estos anillos aurículo-ventriculares derecho e izquierdo, ¿quiénes estarían aquí encima? Aquí no se ve porque está cortado, pero ¿quién estaría aquí encima? Encima de estos anillos, ¿quién estaría unido con ellos? ¿Las aurículas? Las aurículas, ¿verdad? Entonces sí queda clara la idea, ¿verdad? Las aurículas estarían allí encima. Aquí no las vemos porque nada más estamos viendo el puro esqueleto fibroso. Entonces, este esqueleto se llama así porque le da apoyo, ¿verdad? Ya dijimos, le da apoyo, sirve como un soporte más o menos rígido para que el músculo se pueda contraer y al mismo tiempo también es un soporte porque ahí quienes están apoyándose. ¿Qué estructuras son estas? ¿Estas qué estructuras son? Como tal. ¿Las válvulas? Las válvulas, ¿verdad? Estas son las válvulas aurículo-ventriculares, la derecha y la izquierda, porque lo estamos viendo desde arriba, y esta sería la válvula aórtica y la válvula pulmonar. ¿Cómo se les llama a estas 2 válvulas que estoy señalando? Tricúspides. No, las de la aorta y la pulmonar son las válvulas, ¿qué? Semilunares. Semilunares, y estas son las válvulas aurículo-ventriculares, ¿verdad? La tricúspide y la mitral, que ya las van a revisar ustedes. Entonces, ese tejido fibroso, como dice aquí, rodean, ¿verdad? Ya los dije, rodean la base de las arterias y de las aberturas aurículo-ventriculares. Y ahí se fijan entonces las válvulas y el músculo, ¿verdad? El músculo, de los ventrículos sobre todo, también de las aurículas, pero sobre todo de los ventrículos, para poderse contraer. Y no solo eso, este esqueleto fibroso también forma parte, aunque aquí no se ve, del tabique interventricular en su parte membranosa. El tabique interventricular que veíamos hace rato tiene una porción membranosa, así se le llama. Y esta porción membranosa, pues, es la prolongación del tejido fibroso en la parte más superior del tabique interventricular. ¿Vale? Entonces sí quedó claro, ¿verdad? Entonces, estos, por ejemplo, los anillos fibrosos, digamos, ¿cómo se llama? De las arterias que vemos aquí, en su borde interior, forman parte, o de ahí salen las valvas, ¿verdad? Vean, de estos anillos, del borde interno, se prolongan las propias valvas que forman las válvulas semilunares. Y también abajo, ¿verdad? Acá a un lado, de los propios espacios, ¿verdad? De las aberturas aurículo-ventriculares, del borde interno se prolongan ¿quiénes? Las valvas que forman a las válvulas aurículo-ventriculares. Y ya del su borde externo de este esqueleto, pues se unen las fibras de ¿qué? Del músculo, ¿verdad? Las fibras musculares que acabamos de mencionar. Entonces, hay anillos fibrosos auriculares y anillos fibrosos arteriales. ¿Ok?
Ya habíamos dicho, de estos anillos fibrosos, aquí se ve, de estos anillos fibrosos, serían las aurículas, ¿verdad? De las válvulas auriculoventriculares, que son estas. De estos anillos fibrosos, de las válvulas, de los anillos fibrosos auriculoventriculares, del borde interno, pues, se prolongan esas valvas y además sirve para inserción ¿de quién? De las cuerdas tendinosas, vean, ¿verdad? De ahí se prolongan las cuerdas tendinosas, que a su vez están unidas, ¿con quién? ¿Qué son estos? Los músculos, ¿qué dijimos? Papilares. Los músculos papilares, ¿verdad? Entonces, mediante las cuerdas tendinosas, este borde, ¿verdad?, de cada válvula auriculoventricular se anclan, pues, se unen a los músculos papilares ventriculares. Y esto funciona en el ciclo cardíaco durante la sístole y la diástole para que entre la sangre y para que no regurgite la sangre, como vamos a ver después. Esa sería la función, ¿verdad? Entonces, para eso sirve. Entonces, esa sería la parte de los anillos fibrosos atrioventriculares, ¿verdad?, que son estos. Y también los anillos fibrosos arteriales, pues serían los que acabamos de mencionar, rodean el orificio tanto de la arteria pulmonar como de la arteria aorta, ¿sale? Específicamente el anillo de la arteria aorta, ¿cuál sería verdad? Este sería el anillo aórtico. A su vez, vean, está unido directamente ¿con quién? Con los anillos ¿qué? ¿Sí lo notan? Este anillo aórtico está unido directamente con los anillos ¿qué? ¿Cuáles son estos? Atrioventriculares. Son los anillos auriculoventriculares. Y en esa región, este armazón fibroso, este esqueleto fibroso, se hace más grueso. ¿Sí lo notan, verdad? Aquí se engrosa. Se hace muy grueso porque se unen ambos anillos. Se unen. Y entonces, a esta unión, que es un engrosamiento del esqueleto fibroso, se le llama trígono. Esta zona se le llama trígono fibroso. Entonces, hay un trígono fibroso derecho y un trígono fibroso izquierdo, ¿sale? Aquí los vemos. Aquí están los trígonos, uno del lado derecho y uno del lado izquierdo. Específicamente al que está del lado derecho, también se le llama cuerpo fibroso, ¿verdad? A esto se le llama cuerpo fibroso. Al trígono fibroso derecho se le conoce como cuerpo fibroso central, también para que ya no se confundan. ¿Por qué? Porque se supone que está más o menos a la mitad del corazón, en el centro del corazón. Y es la unión entonces del anillo de la arteria aorta con los anillos atrioventriculares, ¿ok? Así, esas estructuras ya hay que tenerlas en mente para que no se nos olvide. Y bueno, estas prolongaciones, ¿verdad?, son los que, les digo, sirven de base para las válvulas que más o menos están situadas de esta forma en la base del corazón. Ustedes ya van a ir conociendo en sus clases también de clínicas cómo auscultar los focos, ¿verdad? El foco pulmonar, el foco aórtico, cómo auscultar los ruidos de la válvula mitral y de la válvula tricúspide. Así están más o menos localizadas anatómicamente con respecto al tórax y al corazón de los pacientes, ¿sale? Entonces, ese es el esqueleto fibroso. ¿Qué función tiene este esqueleto fibroso? Vean, dijimos que está dividiendo a las aurículas ¿de quién? De los ventrículos, ¿verdad? En esta parte de aquí. Divide el músculo auricular del músculo ventricular. Entonces, este esqueleto fibroso funciona como un ¿qué? ¿Qué palabrita podemos aplicar? ¿Aislante? ¿Un qué, doctora? ¿Un qué dijiste? No te escuché. ¿Como un aislante? Exactamente, funciona como un aislante eléctrico, ¿verdad? Entre las aurículas y los ventrículos, porque está separando la cavidad auricular de la cavidad ventricular, o sea, separa el músculo auricular del músculo ventricular a cada lado. Es un aislante eléctrico. Entonces, como está localizado entre ambas cavidades, las separa y las aísla eléctricamente. Por lo tanto, los estímulos de la aurícula solamente van a pasar por un solo caminito que ahorita vamos a ver. Y entonces, de esta forma, las aurículas se pueden contraer de manera independiente y no al mismo tiempo que los ventrículos. Y para eso permite, pues, el bombeo normal de la sangre. Entonces, es una barrera eléctrica, ¿verdad?, entre el miocardio de las aurículas y el miocardio de los ventrículos. ¿Sí quedó claro eso? ¿Sí quedó clara esa idea? Sí. ¿Sí? ¿Por dónde es la única parte o el único camino por donde el estímulo eléctrico
que se genera en el nodo sinusal, que vemos aquí. Aquí se genera el estímulo, este es el marcapasos. Se genera la despolarización, se activan las aurículas, se contraen las aurículas, pero el estímulo tiene que pasar a los ventrículos. Pero aquí, ¿qué hay? Esto que estoy señalando, ¿aquí qué hay? ¿Aquí quién está? Los anillos fibrosos. Los anillos fibrosos, ¿verdad? Entonces, los aíslan. Entonces, ¿por dónde es el único camino? Por donde el impulso eléctrico, que ya se generó la despolarización en las aurículas, se le puede transmitir a los ventrículos. ¿Por dónde? Por el tabique interventricular. Sí, o sea, por el nodo auriculoventricular y por el haz de His, que están más o menos en el tabique interventricular. Por ahí es el único caminito, ¿verdad? Como vamos a ver. Entonces ya quedó muy clara esa idea, ¿verdad? Eso es básico para todo lo que vamos a decir después. Les digo, esto lo van a ver seguramente más ampliamente en su clase de anatomía, pero de todos modos ya lo que dije, pues es lo más importante. Esa es la estructura del esqueleto fibroso, pues del corazón, que forma las válvulas y que tanto semilunares como auriculoventriculares, y esa es la trascendencia. Y también tiene un reflejo clínico al momento de escuchar los ruidos cardíacos, ¿verdad? Bueno, entonces ahora ya que vimos esa estructura del corazón, vamos a ver unas características de las células cardíacas, de las células contráctiles específicamente, o sea, de los miocitos de trabajo, ¿verdad? Que dijimos, de las células típicas de trabajo, que son las que se encargan de la contracción del músculo. Son células más pequeñas, ¿verdad?, que las células del músculo esquelético. Esto es lo que miden más o menos, este es su diámetro, son un poco más pequeñas, y también a diferencia, ¿verdad?, de las células del músculo esquelético, estas nada más tienen normalmente un solo núcleo. Aquí vemos, ¿verdad?, un solo núcleo que está localizado a nivel central, más o menos, aunque a veces pueden tener dos núcleos, ¿sí? Están cerca del centro de la célula. Las células del músculo esquelético, ¿cuántos núcleos tienen? ¿Sí se acuerdan? Pues ¿cuántos? Pues uno. No, las células de músculo esquelético son multinucleadas, ¿no? Ya habíamos dicho. Estas nada más tienen uno o a veces dos. También las mitocondrias, otra diferencia con las células del músculo esquelético, es que aquí en las células cardíacas, las mitocondrias son muy abundantes, tienen muchas mitocondrias. Se acomodan en fila, aquí creo que, bueno, aquí se ven, se acomodan en fila entre las miofibrillas, vean, entre las miofibrillas, entre los filamentos, ¿verdad?, dentro de las células. Y además estas, vean, a diferencia de otros tejidos, contiene muchas crestas, son muy numerosas sus crestas, están muy plegadas, más que en el músculo esquelético. De hecho, como hay tantas mitocondrias, casi ocupan el 40% de todo el volumen de la célula, o una tercera parte, más o menos un 40%, ¿vale?, del volumen celular. ¿Por qué? Porque se llaman contráctiles, ¿verdad? ¿Qué significa? Que toda la vida están, ¿qué? Toda la vida están funcionando, ¿verdad? Se están contrayendo. Entonces necesitan mucho, ¿qué? Mucho consumo de ¿qué? Energía. O sea, de oxígeno, y demandan, ¿verdad?, una alta producción de energía. Por eso se dice que el músculo cardíaco consume más del 70-80% del oxígeno que le llega por la sangre, a diferencia de otros tejidos que ocupan la mitad o menos, ¿sí? El corazón es uno de los tejidos que ocupa o que consume casi todo el oxígeno que le llega. ¿Para qué? Para la contracción. Por eso tiene muchas mitocondrias. Los túbulos T de las células cardíacas también son diferentes a los del músculo esquelético. Son los túbulos transversos, ¿verdad? Si recuerdan. Son diferentes, ¿por qué? Porque tienen más diámetro aquí, son más grandes y por lo tanto tienen un mayor volumen. Su diámetro es unas 5 veces mayor que el del músculo esquelético, y el volumen, ya si lo sumáramos todo el volumen, sería unas 25 veces mayor, ¿vale? También son más largos, tienen una longitud mayor que en el músculo esquelético, estos túbulos T, y además se ramifican, tienen ramificaciones dentro de las células, ¿vale? Y otra característica importante de estos túbulos T, en sus paredes internas, tienen muchos mucopolisacáridos. Estos mucopolisacáridos tienen carga negativa.
Y entonces esas cargas negativas ayudan para que cuando entre el calcio por aquí, se fije bien y atraigan muchas, ¿verdad? Muchos iones de calcio, que es una parte importante para la contracción en el corazón. Es decir, como vamos a ver, en la contracción del miocardio se requiere del calcio extracelular, además del calcio intracelular que está en el propio retículo sarcoplásmico, como en el músculo esquelético. Por eso los túbulos T son más gruesos y tienen un mayor volumen y tienen cargas negativas para jalar el calcio extracelular, ¿vale? Porque eso es básico para la contracción del miocardio, como vamos a ver. Otro detalle aquí en las células contráctiles es que estos túbulos T, si se dan cuenta, están a nivel de ¿quién? De los discos Z, del sarcómero. Aquí, a nivel de los discos Z, se acomodan. En el músculo esquelético, ¿en dónde se acomodaban los túbulos T? ¿Alguien recuerda? Estaban en la unión de la banda A con la banda I. Y aquí están a nivel de los discos Z. Esa es otra diferencia. Luego el retículo sarcoplásmico, aquí en el músculo del corazón, está un poco menos desarrollado, es menos extenso, comparado con el músculo esquelético. Y también tiene la misma función, es decir, almacenar calcio, ¿verdad? En sus cisternas se almacena el calcio intracelular para la contracción cardíaca, pero es menos abundante, ¿sale? Y otra diferencia es que el túbulo T y las cisternas del retículo sarcoplásmico, ¿sí se acuerdan qué formaban en el músculo esquelético? Una estructura que se llamaba ¿cómo? Los túbulos T y las cisternas del retículo sarcoplásmico, ¿qué formaban? Atriada. Y aquí nada más se forman diadas, aquí se llama un túbulo T, solamente se asocia con una sola cisterna del retículo sarcoplásmico. Y en otra diferencia, no se le. Perdón, se fue el audio. ¿Ya me escuchan otra vez? ¿Sí me escuchan? Sí. Les decía, entonces por eso es muy importante, de una vez, para que ya no se les olvide eso, la contracción cardíaca necesita del calcio extracelular, más, a diferencia o más que el músculo esquelético que ya revisamos, ¿vale? Esa sería otra diferencia. Y obviamente también, pues estas células cardíacas, como son células contráctiles, es músculo estriado, ¿verdad? Ya dijimos, pues también tiene sus propias sarcómeras o sus propios sarcómeros. Y están igual con su banda A, con la banda I entre los discos Z, el límite son los discos Z, dentro de la banda A, pues ya habíamos visto que está la zona H, la línea M, la banda A contiene miosina con un poco de actina, la banda H, bueno, la línea M conecta las fibras de miosina básicamente, y la banda I, pues es la que contiene actina y está unida, anclada con el disco Z, contiene proteínas alfa-tinina, etcétera. Todo lo que ya vimos es semejante, ¿verdad? Las sarcómeras con respecto al músculo esquelético, ¿ok? Otra situación también que es un poco distinta es que estas fibras, bueno, estas células cardíacas están como ramificadas, si lo ven aquí, su estructura es ramificada o apantalonada, ¿verdad? Como si fuera un pantalón, así se menciona en algunos libros. Vean, tienen ramificaciones, ¿verdad? Tienen ramificaciones. Está su núcleo y se ramifican. Y a su vez, una célula individual se une con otra célula individual y la unión de muchas células individuales ramificadas, pues forma
una red compleja, ¿verdad? O sea, forma el tejido cardíaco y forma propiamente las fibras, ¿verdad? Cardíaco, ¿verdad? Y funcionan como una sola masa, ¿verdad? Como una sola masa de tejido en el corazón, ¿vale? Esta estructura ramificada, vean, bueno, tanto en el microscopio como aquí en el dibujito, se ve, ¿verdad? Si ven estas rayitas atravesadas, ¿verdad? Son las propias que, como en el músculo esquelético, ¿quién forma esta imagen, digamos, estriada? ¿Quién la forma? Estas rayitas estriadas que se ven, ¿están dadas por quién? ¿Por quién, jóvenes? Por el sarcómero. Por los sarcómeros, ¿verdad? Por los miofilamentos, por las miofibrillas. Pero además, si se dan cuenta, aquí se ven otras estriaciones más gruesas, ¿verdad? Más gruesas, aquí. Se ven estriaciones más gruesas, aquí. Y eso se le llama, ¿cómo? Discos intercalares. Discos intercalares. Discos intercalares o discos intercalados, ¿ok? Y esos discos intercalados o intercalares son estos, ¿verdad? Estos más gruesos que se ven aquí, ¿sale? Esos discos permiten la unión de varias células, ¿verdad? Adyacentes, tanto en sus ramificaciones como en su grosor principal de unas con otras. Esos discos intercalares permiten la unión entre las células y permiten que funcione como una masa, ¿verdad? Como un tejido único, adherido entre todas, están unidas. Y por eso se le llama sinsitio, ¿vale? Entonces el corazón funciona como un sinsitio cardíaco. ¿Qué significa? Que estos discos intercalares son puentes, como dice aquí, puentes de baja resistencia. ¿Qué significa? Que permiten que los estímulos eléctricos que se van formando en cada célula se puedan transmitir y diseminar, excitar, ¿verdad? De una célula a otra o de una fibra a otra. Y por eso todos se comunican inmediatamente y funcionan como un sinsitio. Entonces, esa sería la definición de sinsitio, ¿verdad? Que son muchas células unidas. De hecho, sinsitio significa unidad de células combinadas. Eso significa sinsitio. ¿Por qué? Porque las células están unidas mediante los discos intercalares o discos intercalados. ¿Sí? Los discos intercalados, vean, es la fusión de las membranas de una célula con otra. Son pliegues, ¿verdad? Pliegues de las membranas interdigitadas que se van formando ahí de una célula con otra. A lo largo, sobre todo, o sea, en el eje longitudinal, ¿verdad? Sobre todo de las células. Entonces, cada que se ramifican o a nivel central, se forman esos pliegues, digamos, esos engrosamientos de la membrana de una célula con otra y forman una masa celular. Y eso se le llama sinsitio. ¿Sí quedó claro la idea de lo que es el sinsitio? ¿Y por qué se llama sinsitio? Pues porque permite la comunicación iónica y eléctrica de todas las células de una con otra de forma automática, de forma inmediata. Se transmiten esa comunicación eléctrica y iónica para que se pueda contraer de forma adecuada todo el miocardio, todo el corazón. Por eso estos discos intercalares existen aquí en el músculo cardíaco, ¿sale? Digo, cuando lo vemos al microscopio electrónico, bueno, perdón, al microscopio óptico, solamente se ven como estrellas transversales, ¿verdad? Así, como estrellas transversales muy pequeñitas. Ya si se usa el microscopio electrónico, ya se puede notar que estos discos intercalados tienen forma como de escalón, como de una escalera. Aquí los vemos. Tienen forma como de una escalera. ¿Sí los ven? Aquí están los discos intercalados como una escalerita. ¿Sí lo ven? Aquí. Y están también localizados a nivel de los discos Z, ¿verdad? De cada sarcómero. Ahí están los discos intercalados. Cada disco intercalado a su vez, bueno, ya dijimos, ¿no? Que le dan cohesión a la célula. Aquí están, ¿verdad? Aquí se ven los discos intercalados que veíamos entre las células. Aquí están. Y aquí abrieron, ¿verdad? Separaron esta parte para que veamos cómo están formados. Cada disco intercalado o intercalar a su vez tiene dos partes importantes, que son los desmosomas y las uniones comunicantes. Los desmosomas, pues, ustedes ya los conocen, ya los vieron en bioquímica, en histología. ¿Qué son los desmosomas? ¿Para qué sirven los desmosomas en las uniones celulares? ¿Alguien recuerda?
Los desmosomas también tienen puentes de proteoglucanos y tienen fibras intermedias como la desmina, son proteínas. Entonces, estos desmosomas lo que hacen, vean, aquí están, ¿verdad? Un desmosoma, aquí está. Lo que hacen es que establecen las uniones mecánicas entre las propias células. Son como, algunos libros dicen que son como si fueran puntos de soldadura, ¿verdad? Es como la soldadura que une una célula adyacente con otra. Pues son conexiones fuertes que unen las células adyacentes y evitan que cada que se están contrayendo estas células, pues que se separen, ¿verdad? Las mantienen unidas. Son como las grapas, digamos, ¿no? Los desmosomas. Y a su vez, el otro componente importante de los discos intercalares son las uniones comunicantes. ¿Qué otro nombre reciben las uniones comunicantes? ¿Uniones en qué? Uniones en hendidura, ¿verdad? Con H. Uniones en hendidura. ¿Y qué son las uniones comunicantes? Vean, aquí las vemos. Son estas bolitas que están aquí en los discos intercalados. ¿Y qué idea les dan estas uniones comunicantes? ¿Qué parecen? Vean, ¿qué son como tal? Estas uniones comunicantes, ¿qué son? Vean, ¿tienen forma de qué? ¿Qué idea les da? ¿Qué parecen? Canales, ¿verdad? Son como canalitos, túneles. Entonces, las uniones comunicantes o las uniones en hendidura, pues se establecen cuando se conectan entre sí los canales que hay aquí en la membrana de cada célula con los canales que hay en la membrana de la otra célula. Entonces, las uniones comunicantes, pues son los canales, ¿verdad? Los canales iónicos que están unidos entre dos células y forman hendiduras, forman espacios, por eso se llaman uniones en hendidura. Y entonces estos canales, estas uniones comunicantes, van a permitir el paso rápido de ¿qué? ¿De iones? Acción. De iones. Y si hay un intercambio de iones, ¿qué se genera? ¿Corrientes La qué? contracción. Pues corrientes eléctricas, ¿verdad? Sí, claro, corrientes eléctricas, intercambio de iones, y eso causa la despolarización, ¿verdad? De las células. Entonces, la despolarización o los potenciales de acción entre las células y las fibras cardíacas avanzan rápidamente de una célula a otra, ¿gracias a quiénes? Gracias a las uniones comunicantes, que permiten la transmisión de los impulsos rápidamente, de forma directa, entre las células y el intercambio de los iones. Y ya eso genera de manera inmediata la ¿qué? Pues la contracción muscular, pero de manera ¿qué? De manera sincrónica, ¿verdad? Por eso funcionan como un ¿qué? ¿Qué dijimos que era? ¿Un qué? La contracción sincrónica del corazón, de grandes regiones del miocardio, funciona así porque es un ¿qué? Sin sitio. Es un sinsitio, ¿verdad? No se les olvide, lo acabamos de decir, es un sinsitio. Se contraen gracias a la comunicación de los discos intercalados, pero que ya a detalle, básicamente lo que permite eso son las uniones comunicantes que están en cada disco intercalar, ¿verdad? Que son estas. ¿Sí quedó claro? Por eso el corazón funciona como un sinsitio, ¿verdad? Estos discos intercalados, ya dijimos, se fusionan las membranas y ahí están aquí dice gap union, ¿verdad? Uniones comunicantes, uniones gap, son las uniones en hendidura, ¿verdad? Son muy permeables y permiten una rápida difusión de iones y una rápida difusión del impulso eléctrico. Por eso todo el corazón funciona como un sinsitio. Es como un escalón, vean, son como escaleritas, tienen una parte transversal y una parte longitudinal. En la parte transversal, ¿quiénes están? Los desmosomas. Y en la parte longitudinal están las uniones comunicantes. ¿Sale? ¿Ya no se les olvida eso? Aquí vemos otra imagen, ¿verdad? Aquí en la parte transversal, aquí un acercamiento están los desmosomas, ¿verdad? Que son como los puntos de soldadura para que estén unidas las células. Y al mismo tiempo en la parte longitudinal, vean, están las uniones, nos quedan 10 minutos, están las uniones en hendidura, ¿verdad? Que son estas, que son los canales iónicos de una membrana y otra para permitir la comunicación iónica y la comunicación eléctrica. ¿Sí? Entonces una parte transversal y una parte longitudinal. ¿Sí? ¿Sí quedó claro esto de los discos intercalares? Sí. Las uniones comunicantes entonces permiten que los potenciales de acción viajen fácilmente
de una célula a otra, ¿verdad? Y se forma así un sinsitio auricular y un sinsitio ventricular. Es decir, pues ya vimos, ¿verdad? Ventrículos. Entonces hay dos sinsitios, ¿verdad? De células interconectadas entre sí, formando una masa de tejido para que cuando haya un potencial de acción se propague rápidamente a todas las células de una región grande del miocardio. ¿Sale? Entonces son dos sinsitios. Las aurículas se contraen de forma independiente porque están separadas por los anillos fibrosos auriculoventriculares y los ventrículos se contraen de forma independiente también por esta misma separación. ¿Sale? Entonces, estos sinsitios, tanto de las aurículas como de los ventrículos, no se comunican directamente, ¿verdad? Ya lo dijimos. Solamente se pueden enviar los impulsos desde las aurículas a los ventrículos a través del haz aurículo-ventricular o del haz de His que vamos a mencionar ahorita, ¿vale? Y esta separación en dos sinsitios por medio del esqueleto fibroso es lo que le permite al corazón funcionar como una bomba. O sea que las aurículas se contraigan primero al mismo tiempo y enseguida se contraigan al mismo tiempo los ventrículos para llenarse y luego expulsar la sangre. Y eso garantiza la eficacia del bombeo del corazón. ¿Sí quedó claro entonces? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta de esto? ¿Algo que no haya quedado claro? Sí se entendió bien, ¿verdad? Sí, doctor. Sí. Entonces ahora vamos a continuar ya rápidamente con el sistema de conducción. Todo lo que mencionamos, la transmisión de los impulsos se lleva a cabo gracias a un sistema de conducción que también se le llama sistema cardionector, ¿verdad? Es decir, este sistema de conducción está formado por las células miocárdicas especializadas que mencionamos hace rato. ¿Y por qué son especializadas? Porque tienen una actividad eléctrica intrínseca, es decir, tienen automatismo. ¿Qué significa el automatismo? Que no requieren ningún estímulo del sistema nervioso para poder y transmitir sus potenciales. ¿Me escuchan? Se fue la señal, ¿verdad? Un momento. ¿Ya me escuchan? Entonces les decía, ¿verdad? Que generan y transmiten. ¿Cuál es la diferencia entre esta función del miocardio con el músculo esquelético? ¿Cuál sería la diferencia para la contracción? ¿Del sistema nervioso? Ajá, ¿cómo? ¿A través de qué? En el músculo esquelético, ¿cómo funciona la contracción? ¿Qué se necesita para que se generen potenciales de acción? ¿Qué se necesita? Un estímulo. Sí, pero ¿quién da ese estímulo? ¿Las motoneuronas? Las neuronas motoras, ¿verdad? Muy bien. ¿Y descargan qué? Pues acetilcolina, ¿no? Aquí, el corazón no necesita de ninguna neurona motora ni nada. ¿Por qué? Porque tienen células especializadas, ¿verdad? Que forman parte del sistema de conducción. Sin embargo, o sea, es decir, si nosotros, ya lo saben, ¿verdad? Ya lo han visto, ya lo han leído.
si se le extrae el corazón a una persona, ¿verdad? Así inmediatamente, ¿qué sigue haciendo el corazón aunque ya esté fuera del cuerpo? ¿Qué sigue sucediendo con el corazón? Sigue Late por latiendo. unos minutos. ¿Ande? Sigue latiendo por Sigue breve. latiendo, ¿verdad? Por sí solito, se sigue contrayendo. ¿Por qué? Porque no necesita un estímulo externo, porque el estímulo se genera aquí mismo, en las células especializadas. De hecho, hay muchas narraciones, ¿verdad? De la época prehispánica, cuando llegaron los conquistadores españoles y veían cuando hacían aquí los rituales, ¿verdad? Los rituales, aquí los aztecas, los mayas, etcétera, que le sacaban el corazón, ¿verdad? A sus, ¿cómo se llama? Cuando iban por personas que los atrapaban, ¿cómo se les dice? ¿A sus qué? Sí saben eso, ¿verdad? Que los mexicas, los mayas, las tribus principales, las civilizaciones principales, iban, ¿verdad? Con otros grupos y atrapaban personas y se las llevaban. ¿Pero cómo se llama eso? ¿Se los llevaban qué? ¿Sacrificio o algo así? No, cuando se llevan a Presos. las personas, ¿cómo se dice? ¿Se los llevan qué? Presos. Presos, ¿verdad? O sea, se los llevaban presos y hacían sacrificios. Entonces les sacaban el corazón. Eran sus rituales religiosos, ¿verdad? Y los españoles pues veían eso y cuando sacaban el corazón veían cómo se seguía moviendo. Y eso pues fue impactante, digamos, en ese sentido, porque no lo habían visto antes quizá, ¿sale? Entonces sigue latiendo, ¿por qué? Porque tiene actividad eléctrica intrínseca, tienen automatismo. Ahora bien, aunque el corazón para contraerse no necesita del estímulo del sistema nervioso central, sí, tanto el sistema nervioso, o sea, el sistema nervioso vegetativo, no autónomo, tanto la parte simpática como el componente parasimpático, aunque no generan los impulsos, pero ¿qué es lo que sí hacen? El sistema nervioso simpático y el ¿Los regulan? parasimpático, ajá, lo regulan, ¿verdad? Regulan las descargas o los impulsos o los latidos del corazón, los regulan, ya sea para incrementarlos o para disminuirlos, dependiendo de las necesidades, ¿sale? Entonces, el corazón no necesita el estímulo directo, pero el sistema simpático y el sistema parasimpático sí regulan la actividad cardíaca, la actividad de contracción del corazón, ¿sale? Entonces podemos decir que este sistema de conducción se divide en dos partes. Uno, el nodo sinusal, que es el marcapasos del corazón, y el otro componente sería el sistema atrio aurículo ventricular, formado por el nodo aurículo ventricular, el haz de His y las fibras de Purkinje, que ahorita vamos a ver. Serían esos dos componentes, ¿no? Pero ahorita los vamos a mencionar uno por uno. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? El nodo sinoauricular o nodo sinusal. Es más conocido como nodo sinusal. Aquí lo tenemos, ¿verdad? El nodo sinusal. También se le conoce como nódulo o nodo de Kate y Flack. Entonces, esto es más o menos lo que mide. Se puede apreciar, ¿verdad? Se puede a simple vista. Tiene más o menos ese tamaño y se llama marcapasos cardíaco. ¿Por qué? Pues porque es el que rige, el que determina el impulso eléctrico que aquí se origina y es el que va a hacer que se contraiga todo el corazón al ritmo que él está determinando. ¿Cuántos impulsos produce este nodo sinusal por minuto? ¿Quién me dice? 80. Pues sí, ¿verdad? 60, o sea, 70, 80, es decir, de 60 a 100, ¿verdad? Eso es lo normal, de 60 a 100 impulsos por minuto, más o menos. Entonces es un poquito aplastado, si lo ven, ¿verdad? Un poquito alargado, un poquito aplastado, como un uso, un pequeño uso, así alargadito. Sus células son muy pequeñitas, ¿verdad? Tienen pocas miofibrillas, como ya dijimos, y están rodeadas de tejido conectivo. Entonces, se localiza, como dice aquí, en la pared posterior de la aurícula derecha, debajo del epicardio, o sea, en el subepicardio. O sea, es un poco superficial, ¿verdad? Un poco superficial. Entonces, ahí donde
después hacia el nodo aurículo ventricular, ¿sale? Después vamos a ver en la otra clase cómo es la activación o la dirección que va siguiendo ese impulso. Y aquí vemos una imagen, ¿verdad? Una fotografía. Vean, aquí está el nodo sinusal, aquí termina la vena cava superior, está separado, está abierta, ¿verdad? La cavidad, y aquí se ven los tres haces internodales. El anterior, vean, que se va hacia la aurícula izquierda, el medio, este que está aquí, y el posterior. Vean, ahí se ven, son estos haces internodales. ¿Sí quedó claro eso entonces? Después, el nodo sinusal, ¿qué otra estructura sigue? Pues la que forma parte ya del sistema aurículo-ventricular. Y es el nodo aurículo-ventricular. O también se le conoce como nodo de Ascough-Pitawara. O simplemente como nodo AB, ¿verdad? Así se abrevia, como ven aquí. Nodo aurículo-ventricular, nodo AB. Es este que está aquí. Entonces también se sitúa en el subendocardio, un poquito del lado derecho del tabique, ¿verdad? En la base, esta sería la aurícula derecha, en la base de la aurícula derecha. O sea, digamos, está en la parte superior, pues, del tabique interventricular, entre ambas, ¿qué? Entre ambas válvulas aurículo-ventriculares, ¿verdad? Aquí estaría la válvula aurículo-ventricular derecha y aquí la izquierda. Está entre ambas válvulas. Ahí muy cerquita, pues, del esqueleto, ¿verdad? Fibroso del corazón. Ahí se localiza el nódulo aurículo-ventricular. A su vez, este nodo está formado, pues, por muchas fibras que forman como un pequeño abanico. Ese abanico, muchos libros le llaman estructura de Sand, con Z. S-A-H-N, estructura de Sand, o nodo de Sand, pero es parte del mismo nódulo auriculoventricular. Aquí el detalle es que estas fibras, como es un abanico, tiene unas fibras, una porción izquierda y una porción derecha. Y ahí básicamente lo que hay que recordar ahorita es que de la parte izquierda, más o menos de esta parte izquierda, es de donde surge el haz auriculoventricular o haz de His que vamos a mencionar enseguida, ¿vale? Es nada más como un detalle así anatómico, digamos. Entonces, a ver, otra vez lo vuelvo a repetir. A ver qué sigue aquí. Ah, sí. Entonces, el nodo auricular, que es este que estoy aquí señalando, es el único lugar, o el único sitio, ¿verdad?, anatómico, por donde el estímulo que generado, la corriente eléctrica, la despolarización generada en el nodo sinusal, que se extiende primero a las aurículas, es el único lugar por donde ese estímulo puede pasar, atravesar el esqueleto fibroso y llegar desde las aurículas a los ventrículos, ¿sí? Ya lo habíamos mencionado. Entonces, además, este nodo AB, otra función que tiene, es que retrasa, ¿verdad?, el impulso de las aurículas antes de llegar a los ventrículos. Entonces aquí la conducción eléctrica en el nodo auriculoventricular es la más lenta, ¿verdad?, que hay del sistema de conducción. ¿Por qué? Porque de esta forma se asegura que los ventrículos tengan el tiempo suficiente para llenarse primero de sangre. Con la contracción auricular se llenan de sangre. Ya una vez que terminó la contracción auricular y que se llenaron de sangre, ahora sí, ellos ya se pueden contraer y expulsar la sangre hacia la aorta o hacia la arteria pulmonar, ¿sí? Si aumentara la velocidad de conducción del nodo auriculoventricular y del haz de His, ¿qué sucedería con la contracción ventricular? O con la función de bomba del corazón, ¿qué podría suceder? Si aumentara la velocidad de conducción aquí, en lugar de ser lenta, ¿qué sucedería? Si no hubiera ese retraso fisiológico, ¿qué sucedería? ¿No bombearía la sangre suficiente? Bueno, primero, si no hubiera este retraso y cuando apenas se están contrayendo las aurículas, si también se empezara a contraer los ventrículos, ¿qué pasaría primero? No sé qué, no se podrían qué. Vean, primero no se podrían qué. Llenar bien de sangre los ventrículos. Llenar bien, ¿verdad? Porque si se contrae al mismo tiempo la aurícula y se contraen ellos, pues no se podrían primero llenar de sangre. Y al mismo tiempo también, si hubiera una velocidad de transmisión más rápida, pues no se llenarían bien y tampoco se podrían contraer bien, y entonces disminuiría el gasto cardíaco, ¿sale? Entonces por eso hay un retraso fisiológico. Y no solo eso, también otra función, pues ya llevamos dos funciones, ¿verdad? Es el único lugar por donde se transmite el impulso eléctrico
desde las aurículas a los ventrículos. Es la única parte donde se puede atravesar el esqueleto fibroso. Número 2, hay un retraso en la conducción, ya explicamos para qué. Y número 3, también este nodo AB puede funcionar como un ¿qué? Como un marcapasos de reserva, o sea, un marcapasos pasivo. Cuando no funciona bien el nodo sinusal por cualquier problema, ¿quién entra en acción? ¿Quién toma la batuta? ¿Quién toma el mando? Pues el nodo aurículo-ventricular. A esta estructura también se le conoce como unión, ¿verdad? Unión aurículo-ventricular. Entonces puede funcionar también como un marcapasos, es decir, puede generar impulsos cuando no funciona el nodo sinusal. ¿Cuál es la velocidad de impulsos que él genera? De 40 a 60 por minuto. Cuando el impulso eléctrico se genera en el nodo aurículo-ventricular, electrocardiográficamente a ese ritmo se le llama ritmo nodal. ¿Ya no se les olvida? Entonces, cuando después mencionemos eso en el electro, el ritmo nodal, ¿qué significa? Que el estímulo se originó ¿en dónde? En el nodo auriculoventricular. En el nodo aurículo-ventricular, de forma pasiva. Hay veces que se activa más y puede latir más rápido, como vamos a mencionar, ¿vale? Entonces puede funcionar también como marcapasos. Ya después del nodo, el nodo auriculoventricular, como dijimos, nodo se desprenden, ¿verdad?, otras fibras que ya habíamos mencionado aquí, ¿verdad? A nivel del tabique interventricular se desprenden unas fibras, y a esas fibras se les conoce como fascículo o haz auriculoventricular, también conocido como haz de His, ¿verdad? Ese es el haz de His. Es como un cordoncito, vean, aquí está un cordoncito, esta es la medida más o menos, y se dirige pues por el septum, por el tabique interventricular, en la porción que, en la porción membranosa. Si recuerdan, ¿verdad?, que este tabique interventricular tiene una porción membranosa, que está formada por ¿quién? Esta porción membranosa, ¿quién la forma? Una prolongación del propio ¿qué? Del esqueleto Ajá, fibroso. del propio esqueleto fibroso que ya habíamos mencionado. Entonces aquí, en esta parte del tabique membranoso, es donde se dirige, donde se localiza el haz de His. No hay un límite muy definido, no se nota bien cuando se separa o se transforma el nodo AB, cuando se transforma en el haz de His, pero bueno, se forma como un cordoncito, ¿vale? Y va pasando por ahí, en la cima, pues, en la parte alta, en la cima del tabique interventricular, ¿vale? Y ya cuando llega a esa parte, más o menos en la parte derecha de ese tabique interventricular, del tabique membranoso, se divide, se empieza a dividir en dos ramas, o en dos fascículos, que es la rama derecha y la rama izquierda del haz de His, ¿vale? Se empieza a dividir, y ya esas son las ramas. La rama derecha sería esta, es un poco, vean, es más larga, más delgada que la rama izquierda. Se dirige anteriormente, ¿verdad? Luego ya penetra en el endocardio, están en el subendocardio, luego ya penetra un poco más profundo en el endocardio, y vean, se comienza a ¿qué? Se comienza a ramificar, da muchas ramitas. Esas ramitas, esas ramificaciones, empiezan, como dice aquí, en la base del músculo papilar anterior del ventrículo derecho. Como van a ver ustedes en anatomía, el ventrículo derecho, la cavidad del ventrículo derecho, contiene tres músculos papilares, uno anterior, uno posterior y uno septal. Son músculos papilares, ¿verdad? Que de ahí se originan las tendinosas, las cuerdas tendinosas. Bueno, entonces en uno de ellos, en el músculo papilar anterior, a ese nivel, en la pared inferior del ventrículo derecho, ahí se empieza a ramificar poco a poco la rama derecha del haz de His, ¿verdad? Que es más larga y más delgada. Y después, en el otro lado, es donde se ramifica, pues, la rama izquierda del haz de His. Esta, si se dan cuenta, es un poco más corta. Aquí no se nota, pues, pero es un poco más corta y más gruesa que la rama derecha. Y también se localiza en el subendocardio. Entonces, esta rama izquierda atraviesa el tabique, como dice aquí, atraviesa el tabique interventricular en su cara izquierda, vean, en la cara izquierda de ese tabique, y se mete cerca de las valvas aórticas, ¿verdad? De la válvula aórtica, está muy cerquita de ahí, y se empieza a dividir posteriormente, luego ya baja y se hace más gruesa, se va ensanchando,
y se divide en dos ramas, que es el fascículo anterior y el fascículo posterior. Aquí lo vemos, el fascículo anterior y el fascículo posterior de la rama ¿qué? De la rama izquierda del haz de His. Se extiende hasta la base de los músculos papilares, tanto anteriores como posteriores del ventrículo izquierdo. Entonces quiere decir que el ventrículo izquierdo solamente tiene dos ¿qué? Dos músculos papilares, el anterior y el posterior, ¿sale? Entonces, ahí en la base de estos músculos papilares es donde se ramifica en los fascículos anterior y posterior respectivamente, cada uno. Entonces, ¿qué significa? Que la rama izquierda del haz de His se divide, ¿verdad? Se ramifica a niveles más altos comparado con la rama derecha del haz de His. Y por eso, primero, como vamos a ver después, pero ya para que lo tengan en mente, primero se despolariza esa porción media de la parte ¿qué? De la parte izquierda del tabique, ¿vale? Ya no se les olvida. Primero se despolariza la porción del tabique, la porción media del tabique del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque el estímulo llega más rápido a la rama izquierda del haz de His porque es más corta y es más gruesa. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Después vamos a ver eso, cómo se lleva a cabo la activación. Ya finalmente, de estas mismas ramas derecha, izquierda y de estos fascículos del lado izquierdo, de ahí salen otras ramas, ¿sí las ven? Estos piquitos, estas ramitas. Y a eso se le llama ramos subendocárdicos, o también se conocen como fibras de Purkinje. Entonces, la rama derecha y la rama izquierda del haz de His, como dijimos, en la base de los músculos papilares respectivos, dan otras ramas, ¿verdad? Muchas ramas como un pequeño árbol que penetra en el subendocardio de ambos ventrículos, ¿verdad? Como aquí lo vemos. Y penetran entonces en el miocardio, ¿verdad? En el grosor del miocardio del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo. Penetran más o menos de 1 a 4 milímetros en la profundidad del miocardio, ¿vale? Entonces, son las que terminan de conducir los impulsos eléctricos a las paredes miocárdicas de cada uno de los ventrículos. Conducen pues el impulso a las regiones de los dos ventrículos, ¿vale? La conducción a través del sistema His-Purkinje, o sea, desde el haz de His abajo y de las fibras de Purkinje, es muy rápida, ¿sí? Se propaga el potencial de acción muy rápidamente hacia los ventrículos, ¿vale? Pero no penetra todo el grosor del músculo. Entonces, ¿cómo se termina de propagar el impulso eléctrico que llega por las fibras de Purkinje? ¿Cómo termina de propagarse en todo el grosor del miocardio? ¿Cómo lo hace ese impulso? Porque dijimos que estas nada más penetran 1 milímetro, 2 milímetros, 3, pero al músculo que está más para acá, digamos, que ya no tiene estas fibras, ¿cómo hace para que se siga transmitiendo el impulso eléctrico en ese miocardio? ¿Cómo? ¿Jóvenes? ¿Podría ser por el mismo impulso que ya viene a causa de los... Sí, pero ¿cómo se transmite? ¿Por medio de quién? De las uniones comunicantes. Muy bien, exactamente. Ya el impulso se sigue transmitiendo a todo el músculo de los ventrículos, se propaga de una célula a otra por medio de los discos intercalares, o sea, de las uniones comunicantes, como dijimos hace rato. ¿Por qué? Porque el músculo funciona como un, ¿qué dijimos? Sin sitio. Sin sitio. Sin sitio, ¿verdad? Por eso. Entonces, se transmite así a todo el grosor del músculo, ¿vale? Esta conducción rápida del potencial de acción aquí en los ventrículos es indispensable para que haya una adecuada contracción ventricular y una adecuada expulsión de sangre, como ya hemos dicho. Y no solo eso, vean, cuando no funciona bien el nodo sinusal y tampoco funciona bien el nodo auriculoventricular, también las fibras de Purkinje, o sea, el haz de His y las fibras de Purkinje, también pueden tomar el control, pueden tomar el mando. Y entonces dicen, bueno, pues si ellos no están trabajando bien y no me mandan estímulos, yo me tengo que seguir contrayendo. Entonces también aquí se pueden, ¿qué? Se pueden generar potenciales de acción, se pueden generar impulsos eléctricos, nada más que la velocidad de esos impulsos que se generan aquí solamente es de ¿cuánto? De 20 a 40 por minuto, ¿vale? Entonces cuando el impulso no pasa de las aurículas, del nodo sinusal y de sus haces internodales, no pasa de las aurículas hacia el nodo auriculoventricular,
¿Cómo se le llama a esa enfermedad? ¿Bloqueo? ¿Bloqueo qué? Si no pasa de las aurículas a los ventrículos, entonces se llama bloqueo ¿qué? Vínculo ventricular. Bloqueo aurículo ventricular. Y puede ser de 3 grados, como vamos a ver, pero ya para que vayan ustedes integrando todo, ¿sale? Cuando el impulso no se transmite de las aurículas a los ventrículos, por el sistema de conducción, a eso se le llama bloqueo aurículo ventricular. ¿Y qué significa? Que o sea que aquí el estímulo sí está bien, ¿verdad? En el nodo sinusal, manda sus impulsos normales y las aurículas se contraen, ¿verdad? De forma normal, o sea, ya llevan su ritmo, ¿verdad? Digamos 70 por minuto. Pero ¿qué pasa? Cuando ese impulso, que ya se despolarizaron las aurículas, ahora tiene que pasar por aquí, por alguna enfermedad, ya no se puede pasar ese impulso. Entonces, ¿quién toma el mando? Pues puede ser que lo tome el nodo AB y el haz de His, o más abajo, las fibras de Purkinje. Entonces, en el electrocardiograma, lo que podemos apreciar es que hay un ritmo ¿qué? Un ritmo propio de las aurículas, y aparte hay un ritmo propio ¿de quién? De los ventrículos, pero de forma separada, porque hay un bloqueo aurículo-ventricular. ¿Sí queda claro ese concepto? Sí. ¿Sí? Después lo vamos a ver en el electro cómo se nota eso. Y ya finalmente también cada estructura de este sistema de conducción tiene su propia irrigación. Por eso cuando hay un problema de infarto del miocardio, puede ser que nada más se afecte a quién, al nodo sinusal, puede ser que se afecte más el nodo AB y el haz de His, o puede ser que se afecten más las ramas de Purkinje, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada uno tiene su propia irrigación. Normalmente, al nodo sinusal y al nodo AB y el haz de His lo irrigan ramas de la coronaria derecha, como dice aquí, pero también en un porcentaje puede ser ramas de la coronaria izquierda, para que no se confunda. Y normalmente a las fibras de Purkinje o las ramas del haz de His los irriga las ramas de la coronaria izquierda, aunque también podría ser un poquito de la coronaria derecha, ¿sale? Pero en términos generales, esta sería la irrigación. Entonces, cuando hay un problema de cardiopatía isquémica, de infarto del miocardio, y se obstruye estas ramas que provienen de la coronaria derecha, puede ser que funcione mal el nodo sinusal. ¿Y qué se alteraría en esos pacientes? ¿Qué estaría alterado en esos pacientes si se bloquea alguna rama de la coronaria derecha? ¿Qué estaría afectado? Nodo senoauricular. ¿Mande? El nodo senoauricular. Por eso, ¿y eso cómo se manifestaría? ¿Qué podrían tener esos pacientes? Pues bradicardia, ¿no? Por ejemplo. Si se afecta más esta rama de la coronaria derecha que irriga el nodo AB, pues seguramente puede haber problemas de bloqueo auriculoventricular y así sucesivamente. Esa es la importancia clínica, digamos. Entonces, con eso terminamos este tema. ¿Tienen alguna pregunta de esto? Nos quedan todavía 15 minutos, los vamos a aprovechar para comenzar con lo de potencial de membrana, porque son más diapositivas. Voy a cerrar esta presentación. Para aprovechar unos 10 minutos de esto, ¿sale? A ver, ya que están ahorita todos, quiero comentarles algo. La próxima semana voy a tener unas situaciones, personales, digamos. Van a operar a un familiar cercano. Entonces el lunes tienen que hacerle su electrocardiograma y una espirometría y cosas así. Y luego el martes, si hay lugar, se hospitaliza, o si no, hasta el miércoles, y ya luego lo operan. Entonces, pues yo creo que se me va a dificultar seguramente dar la clase del lunes y del jueves, a menos que lo den de alta antes, pero no creo. Entonces, pues, la opción es que mañana jueves le hagamos como lo hicimos la otra vez, y recuerdan, que si tienen ustedes disponibilidad de tiempo, podamos ver, aparte de nuestra clase de mañana normal a las 9, tener clase a las 2 de la tarde, para reponer la clase del lunes. Seguramente no voy a poder, no sé cómo vean ustedes. No sé qué opinen. Pues sí, está bien. Sí, Sí, doctor, no hay problema. Sí, yo creo que sí, yo doctor. sé,
No sé si el viernes, cómo están sus tiempos, si el que tal vez no se las pueda dar. Entonces, Sí. si el viernes tienen disponibilidad, pues ahí veríamos clase también para reponer la segunda clase de la otra semana. A la hora que ustedes me digan, si quieren a las 7, a las 8, a las 10, a la 1, a las 2, no sé, ¿cómo ven? Podría ser Viernes no como a se la una, puede. es que creo que ¿Mandé? Es que tenemos nuestro examen modular. Tenemos modular ese día. Este viernes, mañana, pasado mañana. Ujú. no, el siguiente. No, por eso, la clase sería este viernes, o sea, mañana es jueves, ¿no? ¿Sí? Sí. Mañana jueves tendremos clase a las 9 y a las 2 de la tarde. Y el viernes, o sea, pasado mañana, tendríamos clase a la hora que ustedes me digan. Este mismo viernes. ¿Cuándo es su examen modular? ¿Este o hasta el otro? Hasta el siguiente viernes. Ah, por eso. Nosotros tendríamos clase mañana jueves a las 2 y el viernes, si pueden, a la hora que ustedes me digan. Ahora sí que tendríamos que ponernos. Ajá, es que creo que los viernes no se puede porque muchos trabajan. Ajá. O no sé si lo podríamos reponer a lo mejor el miércoles de la siguiente semana, también en la tarde, o el próximo jueves, para no perderlo. Porque sí, el viernes sí es un poquito más complicado. Pero es que el problema es que yo voy a estar, tal vez yo me desocuparía hasta después de las 4 de la tarde, la siguiente semana. Pues si ustedes quieren, podríamos ver la clase, digamos, el propio jueves, digamos, o el viernes de la otra semana, pero a partir, bueno, el jueves, pero a las 4. O hasta dentro de, bueno, después de esta semana que viene a la siguiente. La siguiente semana es Semana Santa. Empieza la Semana Santa el 29 y es de vacaciones. No sé si ustedes quieran el primer lunes. Voy a dar todo mañana, así todo de corrido. Bueno, no sé qué Pues opinan sí, mis también compañeros. podría ser. No, también es otra opción, que se dé todo mañana. O sea, desde Correcto. las 2 y luego hasta las 6 de la tarde, digamos. Pues sí, se Dos puede. clases juntas. No hay problema. Ustedes díganme. Si quiere, para que ya no tengamos como que nada pendiente. O si no, lo otro podría ser O mañana, sea, mañana una a las 2 y la otra semana, entrando de vacaciones, daríamos otra a las 2 y ya compensamos las dos clases. Ajá, mejor. También dos Sí, clases mejor. seguidas de 2 horas también es muy pesado para ustedes. Sí. Sí, Sí. es mejor eso que O una la otra, ok, está bien. Y si no, les digo, el 29 empieza la Semana Santa. No sé si vayan a salir de vacaciones o no. Ya sé que son sus vacaciones, pero podríamos ver nada más clase el lunes de 9 a 11 normal y ya compensaríamos la clase. Si Pues a quieren, mí me agrada más esa idea de que sea en Semana Santa nada más 2 horas. como Sí, ustedes por quieran. mí no hay ningún problema. No se los más. A Sí, ver, yo si también están de creo que- acuerdo. Itzel, ¿qué opinas tú? ¿Qué dicen los demás? Yo tampoco tengo problema. ¿Cómo ven los demás? Tiene que ser de todo el grupo porque es un problema mío, ¿verdad? Para no afectarlos a ustedes. No, sí, yo estoy de acuerdo. No, no hay problema. De acuerdo. Entonces, Está mañana bien. vemos clase, mañana vemos una clase extra a las 2 de la tarde, ¿ok? Sí. Y el lunes, no este que viene, sino el lunes de Semana Santa, veríamos a nuestro horario normal, si quieren, de 9 a 11, esa segunda clase atrasada, y ya nos pondríamos al corriente, ¿sí? Sí, Me parece. Entonces así quedamos. Mañana a las 2 vemos otra clase y el lunes de Semana Santa, el 29, vemos una clase normal, como si fuera nuestro horario, ¿ok? Sí, está De todos modos, si yo puedo, esta semana que viene, si sí puedo tener mi espacio en el horario normal, yo les aviso y programo mi hora en el horario normal. Pero lo más seguro es que no se pueda, pues, ¿sale? Pero si puedo, pues yo les aviso. Sí, doctor, gracias. Bueno, entonces mañana así le hacemos. Entonces vamos a aprovechar, nos quedan 10 minutos. Vamos a comenzar con el potencial de acción, ¿verdad? De las fibras cardíacas. Esto ya lo vimos en músculo esquelético, ya vimos los detalles. Me voy a ir un poco más rápido porque ustedes ya conocen los fundamentos del potencial de membrana en reposo y del potencial de acción. ¿A qué se le llama potencial de membrana en reposo? Pues cuando las células están polarizadas, ¿verdad? Es decir, cargas negativas dentro de la célula, cargas positivas por fuera de la membrana. Cuando está esa situación así, se le llama potencial de membrana en reposo.
en este caso del corazón, durante la diástole, cuando no se están contrayendo los ventrículos, pues se supone que es porque las células están polarizadas. Es decir, hay un equilibrio de cargas eléctricas, ¿verdad? Tanto dentro como fuera. Y por eso dentro es negativo y afuera es positivo. Normalmente el potencial de membrana en reposo en las células musculares es de menos 80 a menos 90 milivolts en las células contráctiles. Y en las células especializadas, en las células nodales, el potencial de membrana en reposo es de menos 60 a menos 65 milivolts, aunque algunos autores mencionan que puede ser incluso más bajo, de menos 50, de menos 55, de menos 60, ¿vale? Este es el potencial de membrana en reposo. ¿Quién determina el potencial de membrana en reposo? ¿O de qué depende? De la distribución de los iones a ambos lados de la membrana, ¿verdad? Eso ya lo habíamos mencionado. Depende básicamente de dos factores. Nos quedan 10 minutos. Depende de dos factores, de la distribución de los iones a ambos lados de la membrana, es decir, de los gradientes de concentración, pues, y en segundo lugar depende de la permeabilidad selectiva de la membrana celular. Entonces ya me hemos visto, ¿verdad? Que adentro de la célula, ¿quién está más concentrado? Hay más cantidad de ¿qué? De potasio, ¿verdad? Más o menos 150 milequivalentes. Y en el espacio extracelular, la mayor concentración es la de sodio, más o menos 140 milequivalentes. Entonces de eso depende, de esta distribución, de los gradientes de concentración, sobre todo del potasio y del sodio. Pero además depende de la permeabilidad selectiva de la membrana. Y ya habíamos dicho, la membrana es mucho más selectiva ¿a quién? ¿Al sodio o al potasio? ¿Sodio? Al sodio, ¿no? No, el potasio. Aquí dice, es mucho más al potasio. Ya no se les debe olvidar, ya lo habíamos dicho en músculo. Es mucho más permeable al potasio y es mucho menos permeable al sodio. De hecho, es unas 40 veces menos permeable o es más permeable 40 veces al potasio que al sodio. ¿Qué significa? Que el sodio se mueve más, ¿verdad? ¿Qué le gusta estar haciendo al sodio? De manera natural, de manera normal siempre. ¿El sodio qué quiere estar haciendo? ¿Entrar y salir? No, adentro hay mucho sodio, vean, 150. Entonces el sodio, como se aburre adentro, ¿qué quiere hacer siempre el sodio? Salir. El sodio siempre está saliendo porque hay muchos canales de sodio abierto, ¿No sería el potasio, el potasio siempre está saliendo porque hay muchos canales constitutivos abiertos de potasio. O sea, la permeabilidad es mucho mayor al potasio. Por eso siempre hay canales abiertos y el potasio siempre está ¿qué? Siempre está saliendo. Y el sodio, como está más concentrado afuera, se aburre de estar afuera. ¿Y qué quiere hacer el sodio siempre? Entrar. Meterse a la célula. Pero como la permeabilidad es menor al sodio, pues entra menos ¿qué? Entra menos sodio porque tiene menos canales abiertos de manera constitutiva. ¿Sale? Entonces, todos los iones, ya lo habíamos dicho, que son más permeables, son los que van a determinar el potencial o los que van a influir en el gradiente electroquímico y van a llevar el potencial de membrana en reposo hacia su propio potencial de ¿qué? ¿Cómo se le llamaba? El potasio, como es más permeable, siempre trata de llevar el potencial de membrana en reposo a su propio potencial de ¿qué? De equilibrio. Tienen que repasar eso otra vez, a su propio potencial de equilibrio, que se obtiene mediante la ecuación de Nernst, ya lo habíamos mencionado, ¿sale? Entonces, si la membrana es muy permeable a un ion, este es el que determina el potencial de membrana en reposo. ¿Cuál es el potencial de equilibrio del potasio? ¿Alguien recuerda? ¿Cuál era el valor? De menos 90 precisamente. Por eso el potencial de membrana en reposo pues es cercano al potencial de equilibrio del potasio. En cambio el sodio, como es poco permeable, pues la contribución del sodio al potencial de membrana es muy poca o es casi nula, porque es poco permeable. Entonces, el potencial de membrana en reposo está cercano al potencial de equilibrio del potasio. Y como el sodio es poco permeable, pues contribuye muy poco al potencial de membrana en reposo. Además de eso, como siempre están saliendo muchas ¿qué cargas tiene el potasio? ¿Positivas o negativas? Positiva. Como siempre están saliendo cargas positivas con el potasio,
eso favorece que haya mayor cantidad de cargas que negativas dentro de la célula. Y no solo por eso, sino que también en la célula hay abundancia de ¿qué? De proteínas, como dice aquí, con carga negativa, y de fosfatos o sulfatos que también tienen carga negativa. Y por eso determina el potencial negativo dentro de la célula cuando está en reposo, cuando todo está en equilibrio. ¿Sí queda bien? ¿Sí queda claro? Entonces aquí ya habíamos dicho, el potasio es el principal determinante del potencial de membrana en reposo, pero también ¿quién actúa en todas las membranas? La bomba de sodio-potasio ATPasa. ¿Cuál es la función de esta bomba? Ella es la que sirve para mantener los gradientes de concentración a través de la membrana, o sea, dentro y fuera. Pero ya habíamos dicho que contribuye poco con el potencial de ¿qué? Con el potencial de membrana en reposo. Entonces, la bomba de sodio y potasio, ¿qué es lo que hace? Mantiene el gradiente de concentración del sodio y del potasio a través de la membrana, pero contribuye poco con el potencial de membrana. Entonces, cuando está viendo que hay alguna alteración, que empieza a haber mucho sodio adentro, o que empieza a haber poco potasio adentro, actúa la bomba sacando ¿qué? Sacando sodio y metiendo potasio, para equilibrar la concentración, el gradiente de concentración. Eso es para que no haya un desequilibrio de concentración, pero no influye en el potencial de membrana. Sí quedó claro eso, ¿verdad? Ya lo habíamos revisado. ¿Y a qué se le llama potencial de acción? Pues ahora sí, el potencial de acción, en este caso cardíaco, es cuando hay un cambio de cargas eléctricas a través de la membrana. Entonces, la membrana se despolariza. ¿Qué significa que se despolariza? Que el interior se va haciendo menos negativo o que se va haciendo positivo, y el exterior ahora se hace ¿qué? Negativo, ¿sale? Entonces, cuando una célula ya está despolarizada, se intercambian las cargas. Adentro se hace positivo y por fuera de la membrana se hace negativo. ¿Y por qué se presenta el potencial de acción? Pues porque hay un cambio brusco en la permeabilidad para el sodio y para el potasio. Así en términos generales, ¿qué significaría este cambio brusco? Que ahora el sodio, ¿qué puede hacer ahora? Entra. Puede entrar más rápidamente y más fácilmente, y el potasio, ¿qué haría? Sale. Sale más fácilmente. Entonces, cuando sucede esto, por un estímulo, la célula se despolariza, se cambian las cargas, ¿verdad? Por que cambia la permeabilidad, básicamente de estos dos iones, y también del calcio, como vamos a ver ahorita en el caso del corazón. Entonces, después de que se despolariza, que se intercambian las cargas, ahora viene otra vez un periodo de ¿qué? De repolarización, ¿verdad? O es decir, se vuelven a recuperar otra vez las cargas negativas adentro y las cargas positivas afuera. A eso se le llama repolarización. Y ya cuando se vuelve a repolarizar la célula, pues se vuelve a su estado normal de reposo con las cargas negativas dentro y positivas afuera. Y aquí ya lo vemos todo completo. Primero está la célula polarizada, se empieza a despolarizar, se intercambian las cargas, se despolariza por completo, pero enseguida viene la repolarización, o sea, para el estado normal. Se repolariza la célula y vuelve a estar como cuando estaba en el estado de reposo. Eso ya queda muy claro, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda de esto? No. Y bueno, ya hasta aquí lo dejamos porque ya son las 10 y ya mañana continuamos a las 9 para terminar lo de potencial de acción, tanto en las células rápidas como en las células lentas, que vamos a ver cuáles son cada una de ellas. Terminamos el potencial de acción, vemos la activación del corazón, cómo se va despolarizando todas las partes del corazón. Vamos a ver el efecto que tiene el sistema nervioso simpático y el parasimpático para regular la frecuencia cardíaca. Seguramente terminamos eso y ya a las 2 de la tarde, entonces por favor pónganse a leer, aunque todavía el resumen, hoy les mando la tarea, entonces pónganse a leer ya de electrocardiograma para mañana, lo que es la teoría del dipolo, los vectores cardíacos y ya un poco con las derivaciones, ¿sí? Pónganse a leer para mañana para que sea más fácil todo, ¿sale? Sí, doctor. Entonces al rato subo la tarea y Perfecto, nos gracias. vemos mañana a las 9 para continuar y luego a las 2, ¿ok? Sí, gracias. Sale, entonces nos vemos mañana.
Estén bien. Gracias, doctor, hasta que pase luego. buen día. Hasta luego.